¿Por qué es tan difícil aprender español como adulto? ¿Por qué aprender un idioma parece mucho más difícil para un adulto que para un niño? Tal vez te haya pasado que has viajado, por ejemplo, a otro país donde hablan un idioma diferente y apenas puedes pedir un café o sientes que hace un tiempo que estás estudiando español y cuando estás en una conversación con hispanohablantes, te paralizas, like you freeze, y no recuerdas el vocabulario que has aprendido, pero escuchas a los niños y ves cómo ellos adquieren el idioma a un nivel nativo en unos años. Y tú estás aquí estudiando años y años y años, ¿verdad? Hay muchas teorías sobre por qué pasa esto desde el punto de vista de la lingüística y la adquisición de otra lengua, de una lengua extranjera. Pero hay un factor del que no se habla frecuentemente y yo lo noto muchísimo en mi experiencia enseñando español a adultos. Y lo que noto en comparación con mis niños, que también están estudiando, están aprendiendo a hablar español, tienen 2 y 3 años, es que los adultos tenemos miedo al fracaso y nos da vergüenza equivocarnos. Y también está esa idea de que algunos somos demasiado viejos para aprender. En la clase de hoy vamos a ver lo que realmente está pasando en nuestros cerebros cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma y vamos a cambiar nuestra perspectiva para aprender a usar nuestro español. Voy a cambiar tu forma de pensar. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. Vamos a empezar respondiendo algunas preguntas frecuentes. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con toda la información de lo que voy a hablar aquí. Allí tienes la transcripción de esta clase. Si quieres estudiar un poco más y quieres seguir lo que estoy diciendo con la mirada, puedes descargar las notas, te dejo todo en la descripción del video. Vamos a responder algunas preguntas frecuentes. Pregunta número 1. ¿Por qué parece mucho más difícil para nosotros los adultos aprender un idioma que para los niños? ¿Cuál es la diferencia entre nuestro cerebro en comparación con el cerebro de los niños? Para responder a esta pregunta, tenemos que hablar de la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral, que básicamente significa la capacidad del cerebro para aprender cosas nuevas. ¿Has escuchado de esto antes? La plasticidad cerebral es muy interesante porque los niños hasta la edad de 2 años tienen el doble de conexiones neuronales que los adultos, lo que significa que sus cerebros están más preparados para recibir información nueva y para aprender cosas nuevas. Es lo que estamos notando. Y esto es muy necesario porque los niños están tratando de aprender sobre el mundo, están aprendiendo a sobrevivir, ¿verdad? Y a comunicarse. Están aprendiendo los colores, las formas y, por supuesto, el lenguaje. El cerebro de los niños es completamente diferente. Son como los cimientos de una construcción, una especie de lienzo en blanco, que podemos dibujar algo o construir algo desde cero. Pero nosotros, los adultos, ya tenemos este conocimiento, cosas aprendidas. A veces puede ser difícil volver a empezar desde cero. El aprendizaje se produce en los lóbulos frontales y también llamado la corteza frontal
del cerebro y es una parte del cerebro que sigue creciendo en los niños, mientras que en los adultos, después de los 25 años, deja de crecer. Y por eso le decimos que los niños son como esponjas, porque parte de su cerebro sigue creciendo y sigue absorbiendo información y cosas nuevas. Porque los jóvenes necesitan seguir aprendiendo cosas nuevas para desarrollarse y para vivir, sobrevivir en el mundo, ¿verdad? Como adultos, cuando hablamos de aprender cosas nuevas, es un proceso de aprendizaje y espero que hayas notado esto, es un poquito más complicado para nosotros los adultos aprender cosas nuevas. Imagina que estás tratando de viajar por un camino rural, ¿sí? En el campo. Es un camino que es muy poco transitado en el medio del campo, ¿sí? En el medio de la nada. No hay mucho, ¿sí? Seguro que ese camino va a estar lleno de baches, que vas a ir más lento y mientras más tiempo viajes y sigas pasando por ese mismo camino, el camino se va a volver más fácil y se va a hacer más rápido. Si lo trabajamos y le ponemos cemento, por ejemplo, ¿no? Lo pavimentamos al camino, se puede volver prácticamente una autopista muy, muy rápido. Esto es similar cuando estamos recién aprendiendo un idioma como adultos, ¿no? Cuando recién empezamos a hablar español, es como ir por ese camino rural, ¿no? Con muchos obstáculos. Y mientras sigues aprendiendo y desarrollando tu español a través de la repetición y sigues practicando tu español, el camino se vuelve más fácil y más rápido. ¿Puedes ver aquí la analogía? Espero que sí. Y estoy segura de que también te ha pasado esto con otras cosas, con otras habilidades. Después de hacer algo muchas veces, se vuelve mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que yo aprendí a conducir de adulta y la primera vez me dolían las piernas, me dolían los músculos porque estaba tan tensionada y me parecía estaba prestando atención a todo. Y luego con la práctica y el tiempo, para mí ahora es mucho más fácil y más rápido poder conducir. Hay que decir que si bien el cerebro de los niños es más maleable, ¿sí? Podemos modificarlo más. La buena noticia es que la ciencia ha confirmado que la neuroplasticidad también ocurre a cualquier edad. O sea, no solamente pasa en los niños. Lo único es que de adulto requiere un esfuerzo intencional, pero definitivamente podemos lograrlo, que es obvio porque si no, no podríamos aprender nada nuevo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la pregunta número 2. ¿Qué es el miedo al fracaso y cómo nos afecta para hablar español? Sí, esta es otra pregunta que tenemos que hacernos. Como adultos, el miedo al fracaso es lo que nos frena. Y creo que como adultos es algo de lo que somos mucho más conscientes, porque los niños no tienen ese tipo de vergüenza, este tipo de vergüenza de cometer errores o tener miedo de decir algo mal, ¿no es cierto? O hacer algo mal, ¿sí? Cuando están aprendiendo algo nuevo, los niños se confunden todo el tiempo, ¿verdad? Y no tienen vergüenza. Siempre decimos y hasta retamos a los niños porque no tienen vergüenza, ¿no? No tienen vergüenza para nada. La vergüenza es algo que se aprende. Lo creas o no, cuando nacemos, cuando somos bebés, no venimos al mundo con miedo al fracaso o tener miedo de hacer algo de manera incorrecta. Muchos de mis estudiantes siempre me dicen,
o mencionan no soy lo suficientemente bueno, ¿sí? O no soy lo suficientemente inteligente. O algunos también a veces me dicen, lo siento, mi español no es bueno. Y así empiezan a hablar. Para empezar a decir algo dicen, oh, disculpa, mi español no es bueno. Y empiezas a aferrarte, a creer en esos mensajes o esas distorsiones del pensamiento, ¿sí? Son mentiras que nosotros de adultos nos decimos a nosotros mismos y las empezamos a creer, ¿no? Empezamos a pensar que es nuestra identidad. Y todos tenemos esta voz en nuestra cabeza. Estas mentiras, estas creencias limitantes, ¿sí? Que nos limitan, son distorsiones del pensamiento y se interponen en nuestro camino cuando estamos tratando de hacer cosas que queremos hacer y son cosas nuevas. Y algunas de estas distorsiones, estos pensamientos, a veces pueden ser muy debilitantes. Cuando tenemos vergüenza o cuando tenemos miedo, estas emociones activan otra parte diferente de nuestro cerebro. Cuando aprendemos algo nuevo, se activan los lóbulos frontales. Pero cuando tenemos miedo, ¿sí? O con el miedo, la ansiedad, la vergüenza, se activa la amígdala. Esa es la zona del cerebro que se activa, la amígdala. La amígdala es el centro del miedo del cerebro y es realmente molesto cuando estás tratando de aprender un idioma o algo nuevo y se te activa la amígdala. Porque entramos en el modo de supervivencia, ¿sí? Se activa el modo de supervivencia, que es el mecanismo automático de defensa, ¿no? de supervivencia, que es el modo en el que tienes que salir corriendo, ¿no? Huir, o en el que nos paralizamos, ¿no? Te congelas, ¿no? You freeze. Y es interesante porque estar paralizado o congelado son frases que muchos estudiantes de español, ¿sí? Muchos de mis estudiantes usan esta frase para describir cómo se sienten cuando están hablando con un hispanohablante, cuando están en una conversación, como que se paralizan, se quedan en blanco, no pueden pensar en nada. Todo lo que han aprendido no pueden accederlo. Esa es nuestra amígdala en acción. Está haciendo su trabajo, estás experimentando o piensas, tu cerebro piensa que estás experimentando una amenaza y está tratando de protegerte, ¿sí? Tu cerebro está tratando de protegerte. Te dice, esta situación es muy incómoda, tienes que salir de aquí. Esta es la forma en que tu cerebro hace lo que cree que te ayudará, ¿sí? Para sobrevivir esta situación. Esto te va a ayudar, por ejemplo, si estás en una situación difícil, ¿no? O de vida o muerte, pero no nos ayuda cuando estamos tratando de aprender español, ¿verdad? No nos ayuda cuando estamos tratando de recordar lo que hemos aprendido, porque esta información está en otra parte de nuestro cerebro. No podemos acceder a esta parte de nuestro cerebro cuando está la amígdala trabajando, cuando tienes la amígdala activada. Y esto nos lleva entonces a la pregunta número 3. ¿Cómo podemos superar este problema? ¿Qué podemos hacer para calmar esa parte de nuestro cerebro que se activa cuando estamos tratando de tener una conversación con hispanohablantes o hablar o ver una película, etcétera? ¿Qué podemos hacer para calmar esa parte del cerebro que está tomando el control, ¿no? Haciéndonos entrar en pánico, y cómo podemos hacer para volver a activar la otra parte del cerebro que necesitamos para hablar un idioma, ¿sí? O para continuar usando y aprendiendo
algo nuevo. Tengo 3 consejos para ti para poder responder a esta pregunta. Lo primero es simplemente controlar nuestra respiración. Cuando estamos asustados y estamos en pánico, normalmente respiramos muy rápido, ¿no? Como estamos hiperventilándonos, como ¿no? Y dejamos de sacar el aire, ¿no? Entra muy poco aire y sale muy poco aire. Y bueno, esta es una respiración muy corta, muy rápida. Incluso sentimos que nuestro corazón está latiendo, ¿no? Muy rápido. Puedes sentir tus manos que están pegajosas o empiezas a sudar, ¿no es cierto? Pareciera que estamos corriendo una maratón. Como te puedes imaginar, la forma de superarlo es hacerlo más lento. Tener una buena respiración diafragmática, ¿sí? Una respiración lenta, profunda, y esto puede hacer maravillas. Solo respira desde el fondo de tu abdomen, ¿sí? Desde aquí abajo. Imagina que estás inflando un globo, ¿no? Respira profundo, infla tu panza y luego déjalo salir. Y hazlo un par de veces para tratar de reducir o hacer tu respiración más lenta. Y por ejemplo, yo noto que me pongo nerviosa cuando tengo que hablar inglés con personas que no conozco mucho. Por ejemplo, o cuando estamos haciendo algo y siento que estoy distrayendo a las personas. Por ejemplo, cuando estoy en el gimnasio, ¿no? Y hay gente que está entrenando y quieren hablar y me preguntan algo, me pongo muy nerviosa. Siento que me olvido de las palabras, estoy muy consciente de mi acento extranjero, hablo fatal y yo digo, no hablo tan mal inglés, ¿qué me sucede, no? Y ni yo misma me reconozco, digo, ese no es mi inglés. Y lo que hago es intentar calmarme, tomarme más tiempo para respirar profundo y repetir, ¿no? Intento decirme a mí misma en mi cabeza, todo está bien, relájate. Esta persona quiere escucharte, tiene tiempo para hablar contigo, no te preocupes. Sabes, tú puedes relajarte. Porque sé que estoy activando mi amígdala y eso no va a ayudarme a poder comunicarme mejor. Otro consejo que quiero darte es visualizar. No sé si has escuchado alguna vez de lo que es una visualización. ¿Sí? Para visualizar algo me refiero a imaginarte un escenario, ¿sí? Una situación en tu mente. ¿Sí? Usarlo como si estuvieras practicando mientras piensas en eso en tu mente. Tienes que pensar en una imagen o una situación en tu mente. Por ejemplo, y esto lo hacen muchos profesionales, por ejemplo, los atletas olímpicos practican visualizar los movimientos antes de competir, ¿no? Y pensando, ellos piensan en lo que van a hacer, sus movimientos y hasta cómo van a cambiar algo si sale un imprevisto. Y cuando se trata, por ejemplo, de, ¿no es cierto?, hablar español en voz alta, puedes, por ejemplo, visualizar una situación, por ejemplo, si estás ansioso, ¿no? Estás en la cola, ¿no? Estás esperando en un restaurante o en un café para ordenar tu café, si estás en un país latinoamericano, ¿sí? O en España, y bueno, estás muy nervioso porque, ay, no me van a salir las palabras. Puedes imaginarte, ¿sí? Mientras estás esperando, en tu cabeza, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a saludar a la persona? ¿Cómo vas a pedir tu café? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a hablar de algo? ¿Vas a hacer otra pregunta? Mientras más detalles tengas en la visualización, más realista será la sensación. Y una vez que lo haces en tu mente, eso te da confianza para saber que puedes hacerlo también, ¿no? en la vida real. Y no solamente pasa en el restaurante o en el café, también puede ser en otras situaciones.
Por ejemplo, si vas al banco, si tienes que ir al correo o si tienes que hablar con algún amigo que sea hispanohablante. Puedes visualizar cómo vas a empezar la conversación, cómo va a surgir el tema de conversación, cómo vas a terminar la conversación. Prepararte de esa manera te ayudará a calmar los nervios cuando llegues a la situación real y por eso a mí me encanta la idea de decirlo en voz alta porque así también puedes crear las conexiones entre tu cerebro y los músculos de tu boca, de tu garganta, para que te acostumbres a mover tus labios, ¿sí? Y los músculos de tu boca, tu lengua, a crear el sonido y esas conexiones. Hacer ejercicios o leer en voz alta en español es muy, muy bueno. El último consejo que quiero darte es un poco contraintuitivo, ¿sí? No tiene, a veces vas a pensar como, ¿qué? No. Pero lo que quiero que hagas es que pienses en el peor de los casos, ¿sí? Quiero que pienses, muy bien, si cometo un error o si no me entienden, ¿cuál es el peor caso? Lo peor que puede pasar. Para empezar, es muy probable que ni siquiera pase, pero visualizando y pensando en lo peor que podría pasarte, te va a hacer dar cuenta de que muchas veces lo que nosotros nos imaginamos es a veces ridículo y poco probable. Así que pensar en cuál sería el peor de los casos te puede ayudar también a calmar tus nervios. Espero que estos consejos te ayuden a perder el miedo de expresarte en español o al menos que te den una perspectiva de que activar la amígdala no te va a ayudar a llegar a la parte del cerebro que necesitas para poder acceder a lo que ya has aprendido del español y cómo expresarte el vocabulario nuevo que tú ya sabes. Y si bien podemos decir que aprender un idioma como adulto es un poco más difícil que como lo hacen los niños, es un proceso que requiere una intención, tener una intención más precisa para aprender el idioma, requiere esfuerzo y dedicación, no significa que no podamos hacerlo. ¿Te gustó la clase, la charla de hoy? Espero que sí, quería compartir este mensaje contigo. Si te gustó, dale un like, recuerda suscribirte al canal y recuerda también hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando posteamos una nueva clase. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, si quieres ver estrategias y técnicas para mejorar tu español, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.